Rodolfo Naró nació en Tequila, Jalisco. Ha publicado diversas obras, entre las que se encuentran Amor convenido, Los días inútiles, Lo que dejó tu adiós, El orden infinito, Gato pardo, Alburemas y Cállate niña. Actualmente vive en la Ciudad de México, acompañado de sus mejores libros y amigos. Por ello, los invitamos a conocerlo. Hola amigos de Letra Mía. Mi nombre es Mayra Morales y en esta ocasión nos encontramos con el escritor Rodolfo Naró, quien nos contará un poco sobre sus preferencias literarias, así como de su proceso creativo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a ustedes. Muy bien. Antes que nada, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Nuestra primera pregunta es, ¿cómo fue que te iniciaste en el mundo de la lectura? Fue desde pequeño en mi natal Tequila, Jalisco. Leía, allí era muy difícil, en los años 70 era muy difícil conseguir libros para niños o libros en general, ¿no? Entonces leía cuentos. Eh, digamos que mi primera formación como lector fueron los cuentos, las historietas, ¿no? Calimán, Rarotonga, Chanoc, mm, Peregrine Pingüín, ¿no? Esos eran los fantomas, eran los cuentos que yo leía y más tarde, cuando nos mudamos a vivir a Guadalajara, toda la familia, fue cuando tuve acceso a libros, ¿no? ¿Y de esos libros hay alguno que digas, ay, este libro marcó mi vida? Cuando era niño leí Las aventuras de Enrique de Lagardère, se llamaba, era un libro de historietas de un espadachín y no se puede decir que marcó mi vida, pero sí marcó un poco la influencia de los libros que después seguiría leyendo, ¿no? Y ya en la adolescencia, un segundo libro, que ese sí marcó mis letras, fue Detrás de la media luna de Evelyn Cliff. Es la historia de la primera sultana del Imperio Otomano. Es la vida de una mujer que fue la esposa de Solimán el Magnífico, por ahí en los años 1500 eh, más o menos, y a partir de ahí fue un libro que leí yo a los 15 años. A partir de ahí creo que fue un libro que marcó mi preferencia, sobre todo por escribir historias de mujeres, relacionadas con mujeres. ¿Qué estás leyendo actualmente? Estoy leyendo Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, que me ha sorprendido bastante. Yo leí el primer libro de ella y Los Ingrávidos, y creo que de ese libro a este de Desierto Sonoro, que es su nueva novela, hay una evolución enorme, ¿no? Una pluma magnífica. ¿Algún libro que le recomiendes a los jóvenes para que inicien en la lectura? Pues que se sumerjan en las librerías y que busquen los temas que a ellos les gustan, ¿no? Habrá quien le puede gustar historias de guerra, pues que busquen historias de guerra, ¿no? O habrá quien le pueden gustar historias de amor y que busquen temas afines, ¿no? Vacunarlos un poco contra los clásicos. Creo que quien piensa que debemos iniciar leyendo los clásicos, ahí es una vacuna para no volver a leer, ¿no? Creo que deben ser lecturas fáciles, lecturas digeribles, y si comienzan con estas sagas como Harry Potter, creo que es un buen acierto. Ya después irán modificando a lecturas más entretenidas, más serias, más formales, ¿no? Uh-huh. ¿Tienes algún escritor favorito? Sí, tengo varios. En el caso de la poesía, pues soy un gran fan de, de Jaime Sabines, soy un gran lector también de Borges, de Octavio Paz, García Lorca, ¿no? Y poetas que influyeron en mi formación también como poeta, Amado Nervo y Manuel Acuña. Y como novelistas, me gusta mucho Paul Auster, me gusta mucho García Márquez, Rulfo, ¿no? Raymond Carver.
Tú hace rato nos contabas un poco que iniciaste a escribir a los 15 años. ¿Cómo fue ese proceso? Fue cuando tuve mi primer encuentro con el amor, que en ese momento cayó en desamor, como suele suceder a los 15 años y después un poco más adelante. Me quedé con muchas dudas y comencé a escribir copiando un poco las formas de los poetas que yo iba descubriendo en la secundaria y después en preparatoria, Amado Nervo, Manuel Acuña, copiando las formas que yo veía de sus poemas, fue que yo empecé a escribir mis propios poemas, ¿no? A través de lo que yo estaba viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, así fue como comencé a escribir y esa es una manera que yo tengo también de enseñar a escribir, ¿no? Un poco imitando las formas. Sí, es un buen inicio ya luego para encontrar Tu tu propia voz, propio... Ujú. sí. ¿Tienes algún momento específico que digas, ay, bueno, en la mañana me pongo a escribir o en la tarde o es cuando llegue la inspiración? O ¿tienes horarios específicos? Sí, para escribir narrativa, mis novelas casi siempre las escribo por la tarde, después de la comida. En la mañana hago todas estas cosas operativas que hace todo mundo, ir al súper, ir al banco, pasar por la ropa a la tintorería, hacer ejercicio, leer, investigar un poco también sobre lo que estoy escribiendo, ¿no? Y después de la comida, 3, 4 de la tarde hasta caer el día, hasta anochecer, es cuando escribo, ¿no? 3, 4 o 5 horas por la tarde, ¿no? Ahorita que mencionaste el proceso de investigación, eso es lo primero que haces, dices, ah, bueno, quiero escribir sobre este tema, te pones a investigar todo y ya después empiezas a escribir. Casi siempre las novelas las escribo o las pienso todas de principio a fin, en un esquema, en un bosquejo general, en un esquema muy amplio. Por ejemplo, estoy planeando escribir una novela sobre una historia de amor que se desarrolla en el gueto de Varsovia en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces empiezo a leer cosas afines a eso, a la Segunda Guerra Mundial, al gueto de Varsovia y, y estos años cruentos de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los campos de concentración. Empiezo a investigar para ir yo un poco documentando la vida de mis personajes, ¿no? Aunque esto lo escriba dentro de 6 meses o un año, ¿no? O comience a escribirlo dentro de 6 meses o un año, así me voy empezando a documentar, ¿no? ¿Cómo, bueno, en esta ocasión tenemos la fortuna de estar en tu estudio, ¿cómo organizas tu espacio en donde escribes? Bueno, buena pregunta, porque si lo ves está muy desorganizado. Soy un acumulador, creo que todos los escritores tenemos un poco de eso. Soy un acumulador de libros y de papel, ¿no? De periódicos, de recortes de revistas, ¿no? Artículos que me gustan, que luego me los traigo para acá, como estos recortes de páginas de revistas que para no quedarme con toda la revista recorto la página y por ahí la guardo, ¿no? Pero aún en este desorden yo sé más o menos en dónde está todo lo que tengo, ¿no? Los libros están acomodados conforme mi criterio y no permito que nadie los desacomode, los saque, los meta o venga a meterle mano a mi estudio, porque entonces un poco organizan mi desorden en el que vivo, pero que yo ya lo tengo más o menos asimilado, ¿no? ¿Qué consejo le darías a los escritores que recién empiezan, a los jóvenes? Pues que lean mucho. Esa creo que es la clave para aprender a escribir, leer, imitar las formas, imitar a estos escritores que admiran hasta que ellos encuentren su propia voz, tener libros guía un poco sobre el tema que están escribiendo, tener unas novelas afines ya publicadas, ya de otros escritores, y que sean como novelas guía, ¿no? Que sean como ese profesor al cual preguntarle en el momento en que se les sientan que se les cierra el mundo, ¿no? Y sobre todo borrar también, ¿no? El escritor se hace
a base de prueba y error, ¿no? Escribir y borrar y volver a empezar y volver a empezar hasta que encuentras tu propia voz o encuentras la personalidad que deben de tener los personajes. Y algo muy importante, escribir siempre teniendo en cuenta que lo más importante que debe de tener una novela es el personaje, ¿no? Eso es lo más importante que Daniel Sada decía, que la novela es personaje, después personaje y por tercera vez personaje, ¿no? Después viene la trama, la atmósfera, la historia, pero si no tenemos personajes sólidos y personajes emotivos, la novela no podrá sostenerse por sí misma, ¿no? Precisamente en tus historias la mayoría de los personajes nos mencionabas que son mujeres. ¿Cómo logras tener esa perspectiva? Un poco me parece que es buscando, encontrando mi lado femenino y analizando también mi lado femenino y observando. Creo que a mí la facilidad de ser poeta me da mucho poder de observación y de intuición, y rodeándome de mujeres, ¿no? De mi esposa, de amigas. Me considero afortunado por tener grandes y antiguas amigas con las cuales siempre estoy en una eterna conversación, ¿no? Bueno, por último, ¿dónde podemos localizar tus libros y cuáles son tus redes sociales? Me pueden encontrar en casi todas las librerías. Mis libros están publicados todos en Editorial Planeta. Y mis redes sociales, donde me pueden seguir y podemos continuar el diálogo, son en Instagram y Facebook, Rodolfo Naró, así tal cual mi nombre, con acento en la O, y en Twitter, @rnaró. Todos tienen la misma fotografía de perfil. Muchas gracias. Bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias por ver esta entrevista y síganos en nuestras redes sociales para más contenido.